En cualquier caso, nos preguntábamos hoy en nuestro espacio de directivos de qué manera hay que manejar las expectativas, de qué manera es interesante pues lanzar estos mensajes o no al mercado. Vamos a hacerlo como siempre en este espacio con la ayuda de Daniel Sánchez Reina, analista vicepresidente de Gartner. Daniel, muy buenas tardes. Buenas tardes, Raquel. Bueno, a la hora de presentar resultados, tanto en conferencia con analistas, como suelen hacer las compañías, como en ruedas de prensa, me imagino que las empresas siempre lo vemos, ¿no? Cuando ponen una cifra en lugar de otra, siempre intentan comunicar de la mejor manera posible, vender lo que se les ha dado mejor, ¿no? Pero, ¿cuál crees tú que es la estrategia más adecuada? Tanto, pues, por ejemplo, si los resultados han sido buenos, si no han sido buenos. Entiendo que todo esto tiene mucho que ver también con la estrategia a largo plazo y con los planes estratégicos de cada compañía. ¿Cuáles crees tú que serían las primeras cosas que tenemos que saber? Pues fíjate, Raquel, hay un actor o unos actores y actrices que olvidamos regularmente, que son los empleados que también están escuchando o leyendo esas noticias que se han publicado. Con lo cual, aquí hay que abordarlo desde dos flancos, desde el flanco de la comunicación que damos al mercado, a los analistas, y los impactos que va a tener en los empleados. Por lo tanto, ¿cuáles son las principales recomendaciones? Antes de entrar en las recomendaciones, recordemos qué es lo que se suele hacer. Lo que se suele hacer, lo que la mayoría de líderes hacen a la hora de comunicar estas noticias negativas sobre los resultados provisionales de su cuenta de resultados para el año, pues es tender a minimizar el impacto. Incluso se positiviza. Pues bien, nuestra investigación en Gartner indica que esto no solamente es contraproducente, sino que genera un resultado, unas acciones inexistentes por parte de los propios empleados, que son los que pueden ayudar, los que disponen de las capacidades para salir de la situación difícil. Tapar lo negativo se interpreta tanto para mercados como para empleados como falta de autenticidad y por lo tanto impide abrir una conversación sobre las preocupaciones, sobre las emociones negativas que está generando esta comunicación en, insisto, los que tienen en su mano las capacidades para revertir la situación. Con lo cual conseguimos el efecto contrario. Conseguimos desconfianza, confusión, ansiedad, sobre todo entre los empleados, ¿no? Lo que funciona es hacer una comunicación orientada sobre todo a reconocer la situación negativa y al diálogo en lugar de a la unidireccionalidad. Esta llamada al diálogo no se trata de convencer a nadie, sino de promover la reflexión y la pregunta. Y ahora estoy pensando exclusivamente en el mensaje que estamos dando a nuestros empleados, que insisto, son los que tienen las herramientas para salir de la situación. Pues esto va a generar autenticidad y va a activar esas capacidades de los empleados para actuar. Voy a poner algunos ejemplos de lo que se suele hacer y lo que se debería hacer como buena práctica. Lo que se suele hacer, pues decir a los empleados lo que tienen que hacer para mejorar los resultados empresariales, es decir, mandatar las acciones. ¿Cuál sería la buena práctica alternativa? Pues proveerles de información que sirva de guía para que generen sus propias soluciones. Recordemos que cuando alguien genera sus propias soluciones, demuestra o muestra una más clara y fuerte adhesión a la solución. Otra cosa que se suele hacer de manera habitual, pues contar una historia positiva, minimizando lo negativo, ya lo hemos comentado al principio, pues en lugar de esto hay que permitir a los empleados compartir sus reacciones negativas, lo cual va a generar una sensación de control sobre el problema. Es muy importante que sientan que la solución del problema también les participa, también les apela. Y un tercer comportamiento habitual, pues es comunicar frecuentemente esos mismos mensajes positivizados. Bueno, esto es terrible, ¿no? En su lugar, la buena práctica asociada sería promover la conversación entre pares, entre pares de los empleados, para que se compartan acciones. Pues dicho esto, los mensajes obviamente tienen que tener un claro objetivo para llamar a la acción. Para llamar a la acción
Y esto nos va a servir para dar forma al lenguaje y a los datos que demos. De hecho, debemos evitar la sobreinformación. Recordemos aquello que decía el temático y filósofo Blaise Pascal: si hubiera tenido más tiempo, habría escrito una carta más corta. Con lo cual, hay que preparar bien ese objetivo que tenemos de llamada a la acción. ¿Esto qué va a provocar? Que los empleados sientan que pueden hacer algo, sientan que tienen un impacto. Recordemos que desde un punto de vista de la psicología, sentir que generamos impacto reduce la ansiedad y reduce los pensamientos negativos en un entorno que no es, que no es el más propicio, ¿verdad? Importante, segmentar equipos. Sin prescribir las soluciones, invitar a diferentes equipos a que trabajen sobre diferentes problemas que nos vamos a encontrar durante el año. Asegurarnos de que esos equipos poseen de los instrumentos materiales o de procedimiento o de autoridad para contribuir a la solución. Y, por supuesto, ya la última recomendación: estar siempre disponibles, ponernos al servicio de esos equipos que están trabajando sobre las soluciones, escuchar atentamente sus propuestas, y si algo no pensamos llevarlo a cabo, hay que decirlo, no hay que generar falsas expectativas, porque la siguiente vez que pretendamos hacer algo así, nadie va a contribuir. Pues esto sería, en definitiva, lo que convendría hacer en cuanto a la comunicación hacia los mercados, que es lo que he comentado al principio, sobre todo no explicar cuentos de final feliz, pero sobre todo para los empleados, que les va a permitir generar acción sobre esos resultados para revertirlos. ¿Cuáles crees tú que son, dentro de las recomendaciones, ¿no?, que nos acabas de dar, por ejemplo, en nuestro contexto actual en España, de dónde cojeamos más? ¿Cuáles serían los puntos de los que nos acabas de mencionar donde más tenemos recorrido de mejora? Bueno, tiene que ver con un aspecto del liderazgo. Hay una creencia errónea de que liderar es mandatar. Bueno, liderar es aportar dirección. Liderar es aportar los medios para que las soluciones lleguen. Pero es que en el momento en que mandatamos las soluciones, en el momento en que ligamos hasta el último detalle de cómo queremos que se aborden las soluciones, estamos impidiendo que las personas sientan que tienen un impacto. Recordemos que las personas sientan que tienen un impacto es uno de los mayores ejes, desde un punto de vista psicológico, para reducir la ansiedad y reducir esos pensamientos negativos. Cuando nuestro cerebro está preocupado por la ansiedad, es lo que ocupa la mayor parte del pensamiento, y tan solo un pensamiento marginal se dedica a buscar soluciones. Insisto, que sientan que pueden generar un impacto. Hagámosles partícipes de las soluciones. No tenemos robots en las organizaciones, tenemos personas que las contratamos para que nos aporten soluciones. Daniel, ¿algún aspecto más que creas que es importante traer a colación? Sobre todo, bueno, ahora ya estamos terminando, como decíamos, esa temporada de resultados, pero llega dentro de apenas unas semanas, vuelve a comenzar con el primer semestre. Por si algún directivo, algún responsable nos está escuchando, ¿qué más recomendarías como píldoras finales? Bueno, hay algo que funciona muy bien, que es generar equipos multidisciplinares. Cuanto más grande sea el abanico de las disciplinas que estén allí reunidas, más ricas van a ser las soluciones. Y esto lo comento porque en ocasiones pensamos que si hay que abordar un problema de costes disparados, pues tendemos a que el 90% de la responsabilidad sobre ese análisis recaiga en el área financiera. O si tenemos un problema en aquellas compañías que tengan una cadena de suministro complejo, ¿no? Cuando vemos que existen problemas de servicio en esa cadena de suministro, tendemos a que el 90% de la responsabilidad recaiga sobre el área de supply chain o de operaciones, ¿no? Esto no suele dar los mejores resultados. Independientemente de cuál sea
el problema que queremos abordar, crear equipos multidisciplinares de diferentes áreas de la organización es lo que acostumbra a dar mejores resultados. Pues Daniel Sánchez Reina, como siempre, muchísimas gracias. Hasta el martes que viene. Un placer.